Bueno, pues bienvenidos a todos a este webinar de investigaciones internas, claves para ejercitar, para desarrollar una investigación interna. Daros la bienvenida a todos, agradeceros la participación, que hemos tenido muchos matriculados, muchos participantes en el webinar. Gracias a la Escuela de Práctica Jurídica que hace posible este webinar. Y bueno, yo me presento, soy Carlos Bonilla, abogado penalista, director del Departamento de Compliance en Rodríguez Arribas Abogados y docente aquí en la Escuela de Práctica Jurídica. Hoy tenemos con nosotros a dos importantes figuras, ya no solo en el ámbito penal, sino en las investigaciones internas. Y bueno, es un placer presentarlos. Por un lado tenemos a Sonia Trendafilova, abogada senior en Clifford Chance. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Y cómo no, a Carlos Zavala, responsable, abogado y responsable del Departamento de Penal Económico, Investigaciones Internas y Compliance. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchísimas gracias a ti especialmente y a la escuela por esta invitación y vamos a ver si podemos descifrar alguna de las claves de estas cuestiones de las investigaciones internas ahora como aperitivo de lo que vendrá más adelante en los próximos meses. Efectivamente, gracias Carlos. Bueno, Carlos Zavala sufre el orden alfabético, y por eso le presentamos el último porque se apellida por Z, pero claro, Carlos es aquí la punta de lanza del webinar, incluso del curso. Como bien apunta Carlos, esto es un preludio, un aperitivo del curso en investigaciones internas y forensic que ya está abierto el plazo de matriculación, que hemos diseñado los tres que hoy participamos. Que os pasaré ahora por el chat el folleto para que si lo tenéis a bien apuntaros, ya que le hemos puesto mucho cariño y se van a tratar diversas materias y con un claustro bastante importante, ¿no? Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, si os parece os digo cómo vamos a estructurar el webinar. Los asistentes, si tenéis cualquier duda, ponedla por el chat, por favor, y al final del webinar lo comentamos. Yo voy a hacer una panorámica breve sobre la investigación interna, el concepto, un poco el alcance y alguna cuestión para que luego ya Sonia y Carlos profundicen a modo de coloquio entre ellos sobre las diferentes cuestiones y las tendencias en las investigaciones internas, ¿no? Bueno, comenzando por cuál es el concepto, qué es una investigación interna. En general, una investigación interna engloba todas las actuaciones destinadas a esclarecer unos hechos, ¿no? Unos hechos que pueden tener un impacto o una consecuencia negativa en una empresa. Es una herramienta que utiliza la empresa. Normalmente se asocia la investigación interna siempre a la comisión de un delito. Y es más, se asocia a los modelos de compliance penal, a la responsabilidad penal de la persona jurídica, que ya sabemos que está tan en boga hoy en día, ¿no? Y es cierto que forma parte de los mecanismos de compliance. De hecho, un pequeño comentario, un pequeño paréntesis. Puede formar parte de los mecanismos de supervisión y control que establece el 31 bis. De hecho, a efectos de valoración probatoria, no hay más que ver los recientes autos, por ejemplo, Juzgado Central de Instrucción número 6, hemos tenido un auto hace poco donde sobreseía provisionalmente a dos personas jurídicas y cuando hace la exégesis de los controles del 31 bis, cita la política de investigaciones internas, incluso el certificado de denuncias tramitadas, ¿no? Entonces, sí puede formar parte de esos mecanismos o es más, muchas veces las investigaciones internas se utilizan como herramienta de defensa en un procedimiento judicial. Es decir, usted me imputa una serie ya dentro de las diligencias de instrucción, una serie de hechos, yo realizo una investigación interna en mi empresa para saber si esos hechos han sido verdad y lo presento en el juzgado, ¿no? Con todas las cuestiones que probablemente luego tratarán Carlos y Sonia, y si no da tiempo lo trataremos en el curso, que tiene la valoración probatoria de esos informes, etcétera, ¿no? Pero la investigación interna como tal, como herramienta, pese a que, como digo, puede encuadrarse en esos modelos de compliance penal del 31 bis, como herramienta su alcance no está limitado a los delitos. De hecho, no está limitado a los delitos que puedan generar responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que puede extenderse a otro tipo de delitos. Incluso no está solo limitado
a esclarecer posibles conductas delictivas en beneficio de la entidad, sino también en su perjuicio. Esto que la escuela, la doctrina del Tribunal Supremo, define como delitos ad extra y ad intra, en concreto Vicente Magro, sino que también se puede extender ya no solo a los delitos, sino infracciones legales en otras materias, en otras jurisdicciones. Es muy común una investigación interna en relación a una posible infracción de derecho laboral, de normativa social, de protección de datos, de competencia, etc. Y es más, el espectro aún se amplía más a que se puede ejercitar una investigación interna para adverar incumplimientos de normativa interna, código ético, etc., que con independencia de que luego, cuando se practiquen las diligencias, nos pueda llevar a que efectivamente hay indicios o una base razonable de un delito, pero puede comenzar también por incumplimiento de una normativa interna que al final creamos que puede tener impacto en la sociedad, e incluso impacto a nivel reputacional, ¿no? Bueno, pues viendo este concepto y este alcance de la investigación interna, sí me gustaría subrayar los dos mundos que se juntan aquí, ¿no? Porque por un lado tenemos la esfera jurídica y por otro la técnica, ¿no? Esta esfera técnica que incluiría la informática forense, todas estas herramientas que utilizamos para esclarecer los hechos y que son igualmente importantes porque al final a través de ellas vamos a conseguir de verdad saber si se ha producido ese incumplimiento, ¿no? Pero claro, esa técnica, esa informática forense, esas diligencias de intervención de equipos informáticos necesita del tratamiento jurídico, del conocimiento jurídico, y ahí es donde entramos los abogados, donde entramos en mayor medida los penalistas, porque claro, en esta serie de diligencias donde se intervienen equipos informáticos, están en juego derechos fundamentales o pueden estar en juego derechos fundamentales de los empleados, ¿no? Entonces tenemos que saber los límites y ahí entramos en cuestiones muy, muy interesantes como el test Barbulescu o la doctrina Falciani, etc. Y luego ya no solo el tratamiento y ser conscientes de esos derechos que pueden ser conculcados, sino el tratamiento procesal que puede tener luego ese informe, esa investigación interna, cómo se puede presentar, qué valor probatorio va a tener e incluso también nuestra pericia como abogados se demuestra en la calificación, ¿no? Que hagamos de esos hechos. Y ya no solo al final de la investigación, sino al principio. Uno al final como abogado puede tener ese olfato de saber por dónde tiene que dirigir la investigación, si esto va a ser constitutivo de un delito o no. En definitiva, como veis, son muchas las cuestiones periféricas que tiene la investigación interna. Hay muchas más por tratar que tratamos en el curso, ya la reciente directiva de whistleblowing con el tema de los alertadores, etc. Y bueno, ahora pasaré la palabra a Carlos y a Sonia para que traten algunas de las cuestiones, nos den algunas de las claves, las que no dé tiempo y las trataremos en el curso de investigaciones internas y forense, que os animo a que le echéis un ojo y cualquier duda, cualquier cuestión, la comentáis por el chat y bueno, a vuestra disposición. Carlos, Sonia, os dejo que nos deis esas claves y nada, muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Y comentábamos antes y en la preparación de este webinar hemos estado comentando Sonia y yo, nuestra idea es simplemente dar una serie de claves y de aspectos sumamente prácticos sobre las investigaciones internas, partiendo de lo que ha llevado a la popularización de estas investigaciones internas, que más que otra cosa, yo creo que lo que se ha popularizado ha sido el nombre. Las investigaciones internas, pues las ha habido siempre y las va a continuar habiendo. Lógicamente, a medida que la economía avanza hacia estructuras empresariales más complejas, pues nos vamos encontrando necesariamente con que el empresario o los administradores de una compañía necesitan más medios para saber exactamente qué está sucediendo en las empresas. Por otro lado, y con la llegada a las legislaciones de nuestro entorno e incluso también a la española de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se ha convertido
precisamente en una suerte de piedra angular de toda la responsabilidad penal de la persona jurídica en muchas jurisdicciones, precisamente por la posibilidad que existe en algunas jurisdicciones, como puede ser la francesa, la norteamericana o incluso la inglesa, la posibilidad que tras realizar la empresa una investigación interna puede facilitar esa información a la Fiscalía y acudir precisamente a una suerte de conformidad o de acuerdo con el Ministerio Fiscal que va a impedir o que va a evitar, en cierto modo, la posible condena de la compañía. Esto es precisamente lo que en muchas ocasiones nos resulta más difícil ver, ¿no? Desde el ángulo estrictamente español, el poder decidir que el interés de una investigación interna cuando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal tampoco prevén ningún tipo de beneficio que pueda excluir la responsabilidad penal. Lo único que nos encontramos es la referencia en el artículo 31 quater, que nos encontramos esa atenuante específica de persona jurídica en la que se manifiesta se introduce por el legislador una atenuante específica para las personas jurídicas que han colaborado con la investigación, siendo la única forma de poder colaborar el haberte enterado exactamente de qué ha sucedido en la empresa, y esto precisamente pues se va a hacer a través de una investigación interna. Como decía antes, a medida que avanzamos hacia estructuras empresariales más complejas, pues nos vamos encontrando con que va a ser muy difícil que el administrador de una compañía o incluso el compliance officer pueda saber exactamente a qué debe atenerse o qué medidas han de tomarse desde el punto de vista de compliance o desde el punto de vista de la defensa corporativa si no se ha realizado esa investigación interna. Hace algunos años, para interponer una querella o para comenzar una defensa de un directivo o una defensa de una compañía a la que se le hubiese imputado algún delito a través del antiguo artículo 31, nos encontrábamos que muchas veces parte de la preparación era realizar una suerte de investigación interna que consistía en entrevistar a distintos empleados de la empresa, en hacerte tus propias notas y con eso posteriormente preparabas la querella y solicitabas en el juzgado que les tomasen declaración como testigos a todos aquellos que te habían facilitado esa información. Pues bien, una investigación interna sigue ese camino, pero sí que a través de distintas cuestiones, a través de distintas interpretaciones que han venido haciendo los tribunales de justicia de españoles e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues nos vamos encontrando con que las investigaciones internas van a tener unas limitaciones respecto a los derechos fundamentales y las libertades públicas de quienes van a ser sujetos pasivos de esa investigación, que han de respetarse y que han de tenerse en cuenta siempre que pensemos en que vamos a tener que utilizar ese informe, ¿no? Ese informe en el que va a concluir esa investigación interna. ¿Cómo accede al proceso ese informe? Si ese informe es un informe pericial, si es un documento simplemente de parte o si tiene algún otro tipo de virtualidad probatoria, van a ser cuestiones que vamos a tener que analizar. Nos encontramos con que ese informe final con el que concluye una investigación va a ser una suerte de atestado trasladado a la esfera pública, y esa suerte de atestado, si ni siquiera un atestado realizado con la policía puede constituir una prueba de cargo suficiente, pues evidentemente la investigación interna tampoco. Vamos a tener que replicar muchas cosas en el juzgado. Pero existen otros supuestos en los que, para que la persona jurídica vaya a poder defenderse, va a ser prácticamente imposible que la persona jurídica se defienda si no ha realizado esa investigación interna. Es tan relevante esta cuestión que en algunas legislaciones de nuestro entorno, como la legislación francesa o la legislación alemana, han introducido ya en sus leyes de enjuiciamiento, especialmente en sus leyes de enjuiciamiento criminal, determinados requisitos y determinadas obligaciones que las empresas van a tener que asumir para realizar
investigaciones internas, entre otras, la garantía de los derechos de aquellos a los que se les está imputando un delito, que por ejemplo la legislación francesa exige que aquel al que estés investigando, a aquel al que investiga la empresa le facilite un abogado para que desde el momento inicial de esa investigación interna sepa sobre lo que puede hablar o lo que no puede hablar. Y esto tiene también un efecto, y un efecto bastante relevante a mi juicio, que analizaremos posteriormente, y es que si ese sujeto realiza una serie de manifestaciones que nosotros documentamos, incluso asistido de su propio abogado, esta cuestión dentro de la esfera probatoria va a tener otros elementos absolutamente distintos que estos. Creo que hay algunas cuestiones que nos están planteando. No sé si quieres, Carlos, que las vayamos contestando o las contestamos al final, ¿no? del chat. Sí, si quieres al final, mejor. Sí. Bueno, pues Sonia, te dejo que sigas tú y ahora vamos continuando, ¿vale? Vale, estupendo. Pues vamos viendo un poquito temas concretos en relación con las investigaciones internas y como comentaba Carlos, efectivamente la finalidad de las investigaciones puede ser muy diversa en función de qué es lo que tiene en mente la empresa, en qué momento se encuentra, si es una investigación voluntaria, una investigación impuesta por algún tipo de autoridad, si es una investigación que viene de forma preventiva o de forma reactiva. En la mayoría de los casos, como comentaba Carlos, históricamente las investigaciones siempre han sido reactivas, en el sentido de que una vez que existe un problema, pues se monta una investigación interna, se hace un protocolo y se ve dónde está el problema, ¿no? Pero cada vez más vemos esta tendencia a anticiparnos, incluso el Estado con su jus puniendi imponiendo obligaciones a las propias empresas cada vez más de forma preventiva, que tengan que detectar la comisión de delitos, que tengan que denunciar la comisión de delitos, que tengan, en fin, ciertas obligaciones que les hace partícipes de una manera más activa en este proceso de detección de delitos. Y allí es donde nos encontramos con varios motivos por los que una empresa puede efectivamente iniciar una investigación interna. Pues diferentes pueden ser los móviles. Por un lado, desde el lado puramente defensivo, como ha sido históricamente, preparar una defensa penal, anticiparse a una defensa penal, incluso plantear estrategias diferentes de colaboración con la Fiscalía, anticiparse a una querella, obtener información. Este es el clásico ejemplo de los fraudes, ¿no? Fraudes internos dentro de la empresa para proteger, para limitar sus daños, para hacer cesar estas acciones dañinas, económicamente o reputacionalmente. En el ámbito puramente reputacional también, pues los diferentes móviles pueden ser incluso limitar un daño reputacional. Y en fin, los motivos pueden ser diferentes, pero lo importante es que siempre que se toma esta decisión, pues la decisión se toma en un momento crítico. Se tiene que tomar en un comité o en una constitución, digamos, de un comité o un grupo de profesionales de la empresa que sepan exactamente cuál va a ser el objetivo de esta investigación interna. Esto es muy, muy importante. Y, por supuesto, en estos primeros momentos de gestión de la crisis, de montar toda lo que es planificar la investigación interna y ver hasta dónde se puede hacer, qué es lo que se puede revelar, qué es lo que no se puede revelar. Incluso, como decía antes, en la gestión de la crisis, comunicación con la prensa, incluso, porque estos momentos son muy, muy importantes, pues tiene que dar una serie de pasos prácticos que en nuestra práctica lo hemos visto, y además es que, aunque aquí nos escapamos de lo puramente jurídico, esta gestión inicial es imprescindible que sea asesorada por un abogado, sobre todo por tema de las consecuencias que puede tener, ¿no? Y estas consecuencias se verán lo más probables en una etapa posterior. Por eso, Carlos, a ver si nos puedes dar alguna idea de cuáles son los pasos, estos primeros pasos, y cómo ves tú que tiene que reaccionar la empresa en estos primeros momentos
para que para encaminar la investigación interna en una dirección correcta y para que esta investigación interna sea ya conducida de una manera eficiente, ¿no? Pues claro que sí, Sonia. Estaba leyendo el chat aquí de ahora que para que no parezca que no contestamos a lo que hay. No sé, es una afirmación que hay aquí. Yo no sé si solo nos llega a nosotros. Solo los detectives privados podemos investigar sin informar al investigado que lo está haciendo. Y cita el Reglamento General de Protección de Datos. Y tal. No sé si me está corrigiendo a mí. No sé. O es una afirmación, Lola, no lo sé. Vale. Tampoco no estaba hablando de eso ni nada. Me parece bien. No es del todo correcto, pero vale. Tampoco. Lola, dime. Solo anotaba que se ha de tener en cuenta. Ah, vale, pues muy bien. Vale, fenomenal. Estupendo. Pues yo creo que es una de las cuestiones siempre clásicas de cómo empezar una investigación interna, ¿no? Muchas veces nosotros insistimos en determinados manuales, determinadas políticas que gestionan precisamente las cuestiones acerca de las investigaciones internas, a quién se nombra como una suerte de instructor de la investigación interna, o a quién se nombra como investigador, si esto se puede externalizar, si no. Bueno, son cuestiones que muchas veces llevan en esos primeros instantes en los que se comienza la investigación interna y sobre todo con las primeras que puede realizar alguna empresa, en este contexto pues resulta complicado y resulta difícil centrar el tiro, por así decir, y saber cómo va a tener que desarrollarse, hacia quién o cómo lo tienen que tener. Entonces, la cuestión con la que nos encontramos o con la que nosotros podemos facilitar ese comienzo, pues es precisamente concentrar el tema, ¿no? Saber exactamente qué se quiere investigar. Como solemos decir, al final en una investigación interna se realizan cuestiones también muy similares a las que se realizan en una investigación judicial de cualquier tipo. Por tanto, para no caer en una suerte de investigación prospectiva, necesitamos necesariamente centrar el objeto de investigación. Si nos encontramos con un fraude interno, pues tendremos que determinar exactamente cómo y cuándo se podría realizar esa investigación. Tendríamos que saber exactamente si este sujeto al que vamos a investigar o al que pensamos que ha podido cometer un fraude, tendremos que saber qué medios materiales de la empresa utilizaba, si tiene teléfono, si tenía cuenta de email, si simplemente era un externo que realizaba algún tipo de servicio a la empresa, es decir, un autónomo, o si simplemente pues se trataba de una persona que colaboraba con la empresa pues a través de una ETT o a través de cualquier otra cosa. Todas estas cuestiones al inicio de la investigación interna son sumamente sensibles y sumamente importantes, precisamente a efectos probatorios, a efectos de custodia de la información que podemos tener delante y que muchas veces con el ansia de empezar la investigación para saber qué ha sucedido, muchas veces descuidamos estas cuestiones y cuando queremos volver hacia atrás para determinar exactamente cómo lo vamos a hacer, pues nos vamos a encontrar con algunos problemas que tendremos que tener en cuenta y que tendremos que determinar. Muchas veces lo que sucede y lo que nos encontramos es con una necesidad clara de poner en un documento qué vamos a hacer. Y esta es una cuestión que yo creo que es por donde habría que empezar cualquier investigación. Ya no digo si la tiene que iniciar, veo que hay aquí alguna opinión sobre cómo se tiene que diseñar la investigación interna. Pues sí, pues puede ser el compliance officer, pues en el caso de que haya compliance officer, puede ser que sea un órgano total, un órgano de compliance o que se delegue
en alguna persona, o incluso yo he visto también muchas empresas que tienen delegadas todas las investigaciones internas en auditoría interna, y es auditoría interna la que lleva a cabo estas investigaciones. Incluso algunas otras empresas multinacionales tienen un equipo específico de investigaciones internas, que es una suerte de equipo itinerante por el mundo de hombres de negro que llegan a las distintas filiales a hacer investigaciones internas. Por tanto, no hay allí ni historia ni de compliance officer ni de nada, sino que hay un departamento específico dedicado a levantar las alfombras de las empresas. Por eso, aquí, al encontrarnos ante una zona muy poco regulada, nos vamos a encontrar con cierta elasticidad en el modo de organizar esa investigación. Y por eso, precisamente, resulta también interesante que las políticas internas no sean excesivamente rigurosas o excesivamente taxativas en la posibilidad que le brinda al investigador, al compliance officer o al que queramos que dirija esa investigación determinadas medidas. Nos encontramos con problemas de plazos, por ejemplo, ¿no? Que muchas normativas internas dicen, oye, en 3 días tendrá que estar resuelto. Bueno, pues es que hay muchas veces que en 3 días nos resulta verdaderamente difícil el poder ni siquiera estructurar la investigación. Por eso yo creo que lo más importante en un momento inicial de la investigación es principalmente centrar bien los hechos y centrar las diligencias que se van a practicar desde un primer momento. A partir de ahí, una vez que se realicen esas primeras diligencias, pues uno va a saber ya cómo va esa investigación, si tiene que hacer alguna cosa más o si no la tiene que hacer. Creo que también es otra cuestión esencial adoptar las medidas oportunas para la protección de las posibles pruebas que tengamos. Si nos encontramos, he tenido ya experiencias recientes en las que simplemente con la comunicación al empleado de que trajese su móvil porque íbamos a hacer un análisis del mismo o porque se lo olió o por lo que sea, justo a 2 de ellos se les cayó en un charco yendo hacia la oficina el teléfono, pues de tal modo que no pudimos arrancarlo, ¿vale? Pues todas estas cuestiones son cuestiones que se han de tener en cuenta y que aunque sea un poco sorpresivo para el empleado el que de repente le requisen o le pidan su teléfono móvil, tenemos que tener en cuenta que muchas veces estas medidas de protección de las pruebas nos van a servir para más adelante. Igual no en ese momento inicial, pero un poquito más adelante sí que nos van a servir. Por tanto, yo me quedaría con estos 4 elementos. Centrar bien el objeto de la investigación, diseñar, establecer claramente quién va a ser, por así decir, el dueño de esa investigación, quién la va a dirigir y cómo, centrar las diligencias que se van a practicar en primer lugar y en cuarto lugar el aseguramiento de las posibles pruebas. Todas estas 4 elementos van a ser los elementos desde los que tiene que partir la investigación interna. Después, pues serán otros órganos de decisión de la persona jurídica los que tengan que decidir lo que se hace con el resultado de la investigación, pero la investigación tiene que ser autónoma e independiente. Lo que no puede es estar dirigida por la propia compañía, por el propio administrador de la compañía, porque entonces nos vamos a encontrar con un claro problema de parcialidad o imparcialidad. Va a ser muy difícil sostener que se podía realizar de este modo, ¿vale? Yo añadiría, Carlos, en relación con el ámbito, perdón. No, perdona, Sonia. Es un pequeño apunte. Una pregunta. Se ha congelado un poco. No, solo quería hacer un pequeño apunte. Se ha congelado la imagen, Sonia. Un pequeño apunte, ya que Carlos se ha referido el comentario de Lola, para no dejarlo ahí como dice que hombre, claro, y además Carlos ya ha apuntado que la cuestión se está regulando en otros países, o sea, en principio se está regulando, pero aquí no está regulada. Entonces, ¿cuál es el concepto de investigación que entiende Lola? Porque yo como abogado, yo investigo todos los días como abogado, pero a muchas personas y de muchas formas. Entonces, yo no sé la experiencia de Carlos o tuya, Sonia, pero nunca me han inadmitido un informe de investigación interna porque quebrante la ley de seguridad privada. Quiero decir que los abogados podemos investigar siempre que se garanticen los derechos y como bien está apuntando Carlos. Pero solo era hacer ese comentario. Te cedo la palabra, Sonia, perdona.
Sí, no, nuestra experiencia es la misma, sí. Nada, yo quería añadir lo que decía Carlos sobre, pues eso de centrar el tiro. También añadiría un punto importante a mi juicio, que es el ámbito subjetivo de la investigación interna. Quiere decir, desde el primer momento tener decidido con quién vamos a compartir la existencia de esta investigación interna, a quién vamos a involucrar de la empresa, porque es que hay casos en los que fácilmente podremos externalizar la totalidad de la investigación interna, pero en aquellas investigaciones más complejas, a veces resulta difícil mantener una clara línea de separación entre lo que es el ámbito objetivo de la investigación y lo que es y la información que puede trascender de la empresa, ¿no? Hacia el exterior. Con lo cual, esta es una decisión estratégica que para mí es fundamental porque precisamente por lo que comentaba Carlos, pues para asegurar la protección de las pruebas y también por asegurar que no va a haber ningún tipo de fugas de información que puedan perjudicar el resultado de la investigación y también puedan de alguna manera dañar la reputación de la compañía, porque sabemos que de repente cuando pasan estas cosas, si no compartimos la existencia de un problema o de una investigación interna con muchísima gente, pues siempre hay alguna tendencia, bueno, algún rencor guardado, a compartirlo con la prensa y esto es lo que precisamente estamos intentando limitar, ¿no? Teniendo en cuenta con quién podemos y con quién no podemos compartir y a quién tenemos que involucrar. Yo diría que en nuestra experiencia pues depende mucho del tipo de investigación interna, de la complejidad. Cuanto más compleja es una investigación, pues obviamente más personal de la empresa va a estar involucrado, pero también existe un balance muy delicado entre la información que tenemos que compartir, ¿no? Con cada una de las personas involucradas y también puede llegar un momento, y que lo hemos visto en la práctica, puede llegar un momento en que pueden surgir ciertas dudas de si las personas que vamos entrevistando en calidad de testigos incluso dentro de la empresa puedan tener algún tipo de involucración, con lo cual este es un balance muy delicado, como decía, de ir sopesando muy bien cuál va a ser la información que vamos a compartir, siempre partiendo de la transparencia, por supuesto, que es como hay que hacer una investigación, ¿no? Pero también teniendo en cuenta pues estos flecos así de posibles daños reputacionales que se pueden generar a la empresa. Y la otra cuestión que quería comentar en relación con la externalización, por supuesto, a lo que vamos, lo ideal sería tener una investigación independiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que también va a depender mucho del tipo de la investigación, ¿no? También hemos visto en la práctica muchas investigaciones que se llevan por la propia empresa, pero son investigaciones normalmente que no son o son muy sensibles y se llevan en un petit comité, por así decirlo, directamente por el compliance officer o por el compliance officer con legal. Y desde luego estas investigaciones no suelen ser de una complejidad extrema, ¿no? En el momento en que existe un riesgo penal para la empresa, quiere decir que se está investigando la posible comisión de delito que pueda salpicar de alguna manera, por así decirlo, la persona jurídica, o dos, puede haber algún viso de daño reputacional, entonces la externalización es obligada por definición, porque también entramos en otro tema que no es nada simple de resolver y es muy importante, que es el tema de la confidencialidad de la investigación interna. Incluso digamos, lo que tiene de ventaja involucrar un abogado externo por el tema del secreto profesional en España, ¿no? Estas son cuestiones que hay que tener en cuenta y que cada vez vemos que necesitan de una respuesta clara, porque es que realmente existe poca regulación en este sentido y existen muchos interrogantes. Entonces, bueno, con Carlos hemos tenido experiencias varias, hemos tenido muchísimas preguntas sobre el tema de la confidencialidad, del denominado privilege en las investigaciones internas y curiosamente, pues para aquellas empresas internacionales de grandes dimensiones les resulta especialmente importante tener la certeza de que una investigación que tenga carácter transfronterizo, quiere decir una investigación que ocurre a la vez en varias jurisdicciones, tenga
unos mínimos respetados de confidencialidad de la documentación, o por lo menos que sepa y que tenga la certeza de cómo se va a tratar la documentación, la información obtenida en esta investigación interna en las diferentes jurisdicciones. No sé, Carlos, aquí si quieres añadir algo sobre el tema de privilege, del secreto, que es un tema, bueno, candente, o sea que es un tema de actualidad y es un tema bastante complejo. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que creo que los detectives que tenemos aquí entre el público van a ponerse locos. Le agradezco mucho a los que me están facilitando toda esta información. Yo creo que el próximo curso me voy a poner yo a escucharles. Pues me está haciendo, verdaderamente hay muchas cosas que podríamos tener un tremendísimo debate y súper interesante, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que efectivamente, como dicen, forma parte de una investigación privada y de labores de investigación, ¿no? Todas estas cuestiones, al final, estamos hablando de cosas parecidas y de cuestiones que se tocan y que muchas veces nos pasan muy cerca, ¿no? Como decíamos al principio, el problema es desde el punto de vista, desde el primer momento terminológico. Cuando nos referimos a investigación, pues lógicamente uno piensa que estamos ante una suerte de investigación privada, pero lo que nos encontramos es en el ejercicio de deberes de supervisión, vigilancia y control, que son deberes que le obligan al compliance officer por el artículo 31 bis del código. El deber de vigilancia, supervisión y control difícilmente lo vas a ejercer si no investigas, compruebas, monitorizas, supervisas o como lo queramos llamar, ¿no? Por eso si vamos a estar de acuerdo seguros, si la cuestión es que igual yo me estoy explicando mal, cuando me he referido a que si podía acceder como una prueba pericial, bueno, porque son cuestiones que se plantean de la doctrina, si esto es una pericial de inteligencia o no lo es. Pero lógicamente, desde mi punto de vista, el punto de vista de Carlos Zavala, difícilmente va a acceder como una pericia cualquier informe realizado por cualquier experto si no aporta unos conocimientos científicos o artísticos que son los que exige la ley de enjuiciamiento tanto civil como criminal, ¿no? Un conocimiento científico o artístico. Y ese conocimiento científico o artístico, pues lo tiene un médico, lo tiene un especialista en auditoría, pero no lo tiene una persona que ha seguido a otra o una persona que ha obtenido una documentación de una fuente pública y lo ha adecuado a otro lugar. Eso no es un conocimiento científico o artístico. Por tanto, en mi opinión, nunca va a llegar como un informe pericial, llegará como un documento, como dice el Código Penal, como con cualquier soporte material que incorpora datos. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Dicho esto, y yéndonos hacia cuestiones de cómo se maneja todas estas cuestiones, nos debemos centrar también en problemas de secreto profesional, y por eso precisamente es una cuestión que a nivel comparado pues está generando muchos problemas y que incluso también a nivel local está generando muchos problemas. Y está generando muchísimos problemas, sin ir más lejos, en casos como el caso Villarejo, si está obligado determinadas empresas que han realizado una investigación interna a aportarla al juzgado tras un requerimiento judicial o no. Nos encontramos con que incluso se han hecho requerimientos advirtiendo la posible comisión de un delito de desobediencia precisamente para estas cuestiones. A partir de aquí nos encontramos con problemas aplicativos, ¿no? Y lo que viene estableciendo la jurisprudencia en España es que para conservar ese secreto abogado-cliente, el perito, o en sentido más amplio del término, o el detective, o quien colabore con la investigación interna que está realizando la empresa, únicamente va a poder estar sometido al secreto profesional en los casos en los que nos encontremos perdona que voy a cerrar el chat, con los casos en los que podamos manejar y podamos creer
que vamos a estar sometidos a secreto profesional porque el abogado dirige esa investigación. Es decir, que participan en la investigación como asistentes, como ayudantes o como colaboradores del abogado y, por tanto, están también sometidos a secreto profesional. Esto tampoco es ninguna novedad legislativa ni ninguna novedad jurisprudencial. Tradicionalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha extendido el secreto profesional incluso a los becarios, a los pasantes y a las secretarias y a los asistentes de abogados tradicionalmente. O sea, es imposible encontrar ninguna sentencia que no sostenga estas cuestiones. A partir de aquí, precisamente, lo que tendremos que hacer es que siempre que entre algún experto en esa investigación para hacer cualquier tipo de cuestión, nos podemos encontrar con un problema de carácter informático o un problema de carácter documental, ¿no? Pues para ordenar determinada información va a ser siempre necesario el que esa instrucción sobre lo que hay que hacer o sobre cómo hay que hacerlo, pues venga de parte precisamente del abogado y siguiendo sus propias instrucciones. Todas las otras cuestiones, cuando los expertos son contratados directamente por la empresa, por ejemplo, que hay muchas ocasiones, esa información no estará sometida a secreto profesional, al igual que sucederá en los casos en los que se solicite algún tipo de información precisamente a otros profesionales que han actuado directamente. Sin ir más lejos, y también como ya que hay tantos detectives interesados en esto, evidentemente todas las comunicaciones que realiza los detectives privados para una investigación al Ministerio del Interior, pues no está sometida a secreto, y cualquier órgano judicial penal puede requerir al Ministerio del Interior para que informe que estaba investigando un detective sobre alguna cuestión, siempre y cuando fundamente estas cuestiones. Gracias, Carlos. No sé, ¿se me escucha o no se me ve, no? Se te escucha perfectamente. Gracias, Carlos. Sí, la verdad es que tenemos un debate un poco pues bueno, interesante en el... A mí me parece interesantísimo. Claro, lo que apunta ahora Detectives Janus, que hay que establecer sinergias, esa es la base de todo. Pero, claro, es que no está definido. Vamos a ver, el concepto de investigación, por eso decía que yo investigo todos los días, pero no es la investigación de seguridad privada que están acostumbrados los detectives, que además hay que ver el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad Privada, que en su artículo 4 lo define a los detectives y a los profesionales de seguridad privada. Aquí hablamos, como decía Carlos, lo llamamos investigación interna, pero no, yo creo que estamos divergiendo un poco de cuál es la actuación de cada uno en la empresa. Es que la propia empresa, ya no solo los abogados, la propia empresa, tras una denuncia, pues es que tiene que establecer un procedimiento para esclarecer los hechos. Y ahí no hay, y hay veces que son los propios empresarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que intentemos establecer sinergias y que los conceptos que sabemos que son diferentes, la seguridad privada que las investigaciones internas, al menos en el ámbito al que nos estamos circunscribiendo, y que por supuesto en este caso pueden y deben ir de la mano. De hecho, lo apuntaba al principio en la introducción, que lo más interesante de esta materia es que combina dos mundos como es la técnica y la parte jurídica. Entonces, bueno, yo animo a que si todos estamos interesados en la materia, busquemos fórmulas de colaborar. Pero ni hay un intrusismo por parte de abogados en la seguridad privada, en investigaciones de seguridad privada, a mi juicio, ni lo contrario. Yo creo que podemos ir de la mano y que todo responde a mecanismos de vigilancia, supervisión y control, que es que el propio 31 bis vincula al órgano de control y cumplimiento, también llamado Compliance Officer. Claro, Carlos, como comentas, efectivamente se trata de generar sinergias, ¿no?, entre todos, y también comentar con lo que abriste este webinar, desarrollar un poco más. Para nosotros, a ver, las investigaciones internas son una materia muy transversal, quiere decir que no es ni puramente jurídica, ni es puramente forensic, con lo cual
Aquí confluyen muchos factores y dependiendo del ámbito y de la materia de la investigación, pues vamos a necesitar diferentes tipos de conocimientos. A lo mejor en algún tipo de investigación, pues incluso haría falta contratar detectives privados, informáticos, todo tipo de personas con pericias determinadas para que juntemos nuestro know-how y juntemos nuestros conocimientos y hagamos un informe de lo más completo posible, ¿no? Porque de esto se trata. Porque ni nosotros tenemos la respuesta de todo, ni desde el punto de vista jurídico se puede solucionar todo. Lo que sí recalcamos en este caso es que allí donde utilizamos las investigaciones internas como un mecanismo preventivo o incluso reactivo en el ámbito de la responsabilidad y posible responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el ámbito más amplio, ¿no? De compliance, de las buenas prácticas, de lo que nos estamos moviendo en la ética empresarial, ¿no? Pues todas estas cuestiones son de suma importancia porque realmente la intervención de una persona con formación jurídica es imprescindible, precisamente por estos riesgos tan elevados que hemos comentado, ¿no? de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Bueno, era simplemente una precisión que quería hacer. Por cierto, me acabo de percatar que muchos de los mensajes en los que se está produciendo esta conversación o esta suerte de discusión, solo los estamos viendo anfitrión y panelistas. Luego, a lo mejor otros asistentes no saben de la discusión que estamos teniendo. O sea que si os parece la dejamos o hacemos preguntas al final y nos vamos un poco a seguir con el ámbito jurídico, ¿no? Y os animo a que estos debates los tengamos en el curso. Esto está abierto a todos y, por Dios, seréis bienvenidos. Es una materia interesante. Mencionaba Carlos el tema de qué hacer con ese informe final, con la posible autodenuncia, mencionaba el 31 Quater. Si os parece, podemos referirnos a ello, ¿no? Cuando ya se practican diligencias, ¿qué hacemos ahí al final? Porque yo me acuerdo la circular 1/2016, y me acuerdo de Maza, que era el gran jurista, que tuvimos una gran pérdida, que era un gran defensor de la Simente Completa, que tiene su sentido, ¿no? Pero al final es arriesgado cuando ves esta circular y la obligación de perseguir los delitos de la Fiscalía y mantener el orden público, pues decir, me voy a autodenunciar esperando que la Fiscalía no acuse. Pues bueno, son decisiones complicadas, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Evidentemente, yo creo que la clave aquí en todos los contextos de las investigaciones internas está en, vale, muy bien, usted investiga, podemos discutir los medios, los modos o las formas, incluso con las sugerencias que nos han venido haciendo, pues podemos admitirlo todo, pero sí que nos encontramos con que una vez esclarecido, una vez puesto de manifiesto en un papel lo que ha sucedido, aquí viene la decisión difícil, ¿no? Que es, pues si los hechos tienen una determinada relevancia penal, decidir si vamos a autodenunciarnos o no. Decidir si vamos a denunciar a un empleado, o a 2 empleados, o a 10 empleados, o decidir si vamos a denunciar a unos cuantos y vamos a sostener que la empresa no tenía ni idea de esta situación y que en absoluto se ha beneficiado y que lo que demuestra precisamente esa denuncia es la existencia de una cultura de cumplimiento corporativo que ha impedido que ese delito continuase cometiéndose, por ejemplo. ¿Vale? Todas estas cuestiones son cuestiones que merecen un análisis detallado y precisamente porque la legislación vigente en España no contempla la posible exención de responsabilidad por autodenunciarse. Lo único que contempla por autodenunciarse es un atenuante y en muchas ocasiones a las empresas no les vale simplemente el atenuante. Nos encontramos con que ese efecto atenuatorio pues no vamos a poder seguir adelante. De hecho, ahora recientemente en Alemania la modificación prevista para su código penal en esta materia es precisamente introducir que todas las empresas que se autodenuncien, la pena se les impondrá partida por la mitad. Es decir, que si corresponden 3 millones de multa, pues les pondrán 1,5. Sigue siendo poco. A la empresa normalmente pagar multas de los importes de los que habla el Código Penal sigue siendo asequible. Por tanto, pagar la mitad o pagarlo entero tampoco cambia mucho.
Lo que sí que cambia es que la interpretación que realiza la circular de 2016 que citabas tú anteriormente, Carlos, es que al final lo que dice esta circular es que el fiscal podrá no presentar cargos o deberá no presentar cargos en los casos en los que la propia compañía se haya autodenunciado. Supuestos como este de colaboración de la persona jurídica en una investigación penal y que lleve y que derive en una exención de la responsabilidad penal, hemos vivido ya un caso, que es precisamente el caso de la salida a bolsa de Bankia, en el que finalmente Bankia como persona jurídica no fue acusada y de hecho resultó absuelta por la Audiencia Nacional por haber colaborado en la investigación después de haber estado imputada. Precisamente todos estos supuestos son supuestos que tendrá que determinar el Tribunal Supremo si esto es posible o no. Y precisamente aquí es donde está la mayor discusión sobre las investigaciones internas. Muchos pueden decir, bueno, pero ¿para qué voy a investigar yo? ¿Para qué voy a saber lo que ha sucedido si finalmente el premio que me da la Administración de Justicia, aplicando con la ley en la mano, es simplemente un efecto atenuante? Será precisamente la jurisprudencia la que establezca la posibilidad de considerar esa cultura de cumplimiento como suficiente para producir la exención de responsabilidad en algunos de estos casos. Gracias, Carlos. Sí, la verdad es que la cuestión es muy interesante. Y hay otra cuestión que también has esbozado, que es el tema de los requerimientos. El tema de los requerimientos. Bueno, y cuando apuntas que tendrá que resolver el Tribunal Supremo, la verdad es que nos tienen que empezar a dotar de cierto contenido a la responsabilidad penal de la persona jurídica, que lo hace, pero es que hay cuestiones capitales. Ahora que mencionas lo de los requerimientos, y a lo mejor se nos va un poco la sesión a la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero fíjate, parece que ya se está optando por el modelo de responsabilidad por el hecho propio, por autorresponsabilidad. De hecho, la Audiencia Nacional está yendo por ahí. Pero a la vez, claro, tiene que señalar, las acusaciones tienen que señalar las deficiencias del modelo. Claro, y a la vez, si yo no presento el modelo, me encuentro ante una carga la distribución de la carga de la prueba, ante una prueba diabólica. Oiga, usted pruebe, pero a la vez yo no lo presento, porque de la presentación de mi modelo se puede derivar responsabilidad, mi derecho a no autoincriminarme, pero usted pruebe las deficiencias. Claro, yo creo que eso se salva a lo mejor porque si hay una base indiciaria muy grande, pues a ver quién se la juega a no presentar el modelo. Pero claro, te encuentras que el Tribunal Supremo, para salvarlo, se mete en la estrategia, ¿no? Dice, en la práctica serán las propias empresas las que presenten su modelo o no. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que fíjate, esta discusión la tuve ayer precisamente y con un magistrado. Y lo que creo que va a acabar sucediendo es que nos vamos a ir enfocando y dirigiendo hacia una necesaria objetivización de la colaboración con la investigación. Es decir, que no nos vale simplemente el 31 quater, no nos vale eso de haber colaborado en la investigación aportando pruebas para esclarecerlos, no, sino que esto tendrá que precisamente la jurisprudencia ir objetivándolo. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando llega y uno aporta un teléfono móvil con su PIN, por ejemplo? Todos sabemos que si no entrego el PIN, el teléfono no lo van a poder abrir. O si le entrego el PIN mal, todavía mejor, porque encima lo van a bloquear para siempre al teléfono. Todas estas cuestiones son cuestiones esenciales y cuestiones que se están empezando a poner sobre la mesa en esta materia, ¿no? Y en esta materia de colaboración con la Administración de Justicia. Hoy en día vienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con una orden judicial hacer un registro en una empresa multinacional y posiblemente esa información no esté ni en España, la información que viene a buscar, esté en una nube situada en algún país y que sin la colaboración del informático de la empresa no van a poder descargarla. Sin la colaboración del informático de la empresa no van a poder ni acceder a la red. Por tanto, todas estas cuestiones que ahora muchas veces vemos en autos de entrada y registro y que se proceda por la fuerza actuante a volcar los discos duros y tal, bueno,
Esto es una cuestión que las empresas voluntariamente están accediendo, pero empiezan a establecerse mecanismos de distintos tipos en muchas empresas en los que si llega la policía y trata de acceder al ordenador va a ser imposible que accedan. Sin ir más lejos, en la empresa en la que yo trabajo, aquí viene la policía y si quiero acceden, pero esto está pidiendo claves permanentemente. Permanentemente. O sea, no exagero que para abrir cualquier programa te pide otra vez la clave y te pide además de estas claves de Authenticator que necesitas sacarla con el teléfono móvil, esa clave que vas a poner. Por tanto, y esto sin entrar en distintas cuestiones que para otro tipo de empresas se están vendiendo, soluciones técnicas en las que a través de una app se puede mandar una orden a los discos duros y al servidor para que se quede absolutamente bloqueado, de tal modo que en una situación de que se esté produciendo una entrada y registro, me estén quitando información, puedo dar directamente a un botón y romper de tal modo el ordenador que vaya a ser imposible obtener ningún tipo de información, y lo mismo con los teléfonos móviles. Por tanto, nos encontramos con cuestiones que van a ser necesariamente objetivables y que necesariamente van a tener que ser ponderadas por la Administración de Justicia y a evaluar si esa investigación se hubiese podido llevar a cabo sin la colaboración de la persona jurídica o si esa investigación hubiese sido absolutamente distinta. Nos encontramos además, que ya comentaremos en el curso, con casos prácticos reales que se están tramitando actualmente, de entradas y registros realizadas por la Guardia Civil o por la policía, en la que se han llevado un servidor entero de una empresa que tenía 257 filiales y no han conseguido ordenar la información, porque se han llevado más de 7.000 teras de información de los últimos 20 años y eso es absolutamente ingobernable. Si en cambio se hubiese hecho un requerimiento, se hubiese pedido esa información y se hubiese ofrecido la posibilidad de colaborar con la investigación y obtener algún tipo de efecto atenuatorio o incluso de exclusión de la responsabilidad por haber facilitado la investigación, pues de otro gallo cantaría. Lo cierto es que nos encontramos en un momento de cambio de paradigma en estas investigaciones penales, en las que nos estamos moviendo un poquito más hacia investigaciones de carácter privado, que muchas veces están supliendo a cuestiones que debía de realizar el Ministerio Fiscal o los juzgados. Y con esto termino. A modo de ejemplo, nosotros estamos colaborando ahora con muchas investigaciones que está realizando el Departamento de Justicia norteamericano, que está investigando empresas españolas desde Washington, y lo que hacen es mandarnos a nosotros el listado de preguntas a las personas que se las tenemos que hacer y nos exigen que se las grabemos en vídeo y se las mandemos traducidas al inglés. Por tanto, estamos realizando un trabajo que tenía que ser realizado por un fiscal y que lógicamente le resulta mucho más cómodo que se lo hagamos nosotros, no tiene ni que venir a Madrid, se lo hacemos, encima se lo grabamos y se lo enviamos. En estas circunstancias, con lo que nos encontramos es que esto la empresa no lo haría nunca si no tuviese claro el posible efecto atenuatorio o el posible efecto de exclusión de la responsabilidad que pudiera tener para nosotros. Y además a ver quién se atreve a negar a la SEC y al DOJ algo, ¿no? Sí, fíjate. Pero bueno, normalmente fíjate que todas estas cuestiones en la jurisdicción norteamericana, cuando comienza ya uno este tipo de investigación, pues muchas veces ya está hablando del sentencing, que quiere decir que ya los hechos poco vas a poder tú hacer ahí, ¿no? Sino que se está hablando más de la responsabilidad que va a tener que asumir la compañía que de los hechos, que más o menos pues los tienen muchas veces ya mucho más trabajados que esto. Bueno, pues estupendo. Muchas gracias, Carlos. Sonia, si os parece, llevamos una hora, que era más o menos lo que habíamos ponderado. Si queréis, leemos un par de preguntas que nos han dejado. Venga, fenomenal. Y ya concluimos, y siempre animando a que si tenéis más cuestiones nos enriquecerán durante el curso. Y pregunta Jesús O. Buenas tardes. ¿Cuál sería el momento idóneo para comunicar al denunciado la recepción de una denuncia interna contra él y, en su caso, el inicio de una investigación?
Si quieres, Sonia, que hace mucho que no nos cuentas, te paso la pelota. Vale, bueno, aquí intervienen varias cuestiones. La primera de las cuales, la principal, es: ¿hace falta comunicar al investigado o no el inicio de una investigación? Porque a lo mejor, por el tipo de investigación, por el tipo de información que se está manejando, incluso por posibles perjuicios que se pueden producir para la información que se obtenga en esta investigación, no convendría comunicarlo. Pues a lo mejor se puede posponer un poco el momento, pero desde luego habrá que comunicárselo. ¿Por qué? Porque esto conlleva unos importantes consecuencias para su derecho de defensa. Y si luego queremos ir ante un tribunal, o si luego esta investigación queremos que no sea declarada nula y se pueda utilizar por la persona jurídica, pues convendría que esta persona esté desde el primer momento posible, siempre que no se perjudique las pruebas, ¿no?, que se puedan obtener en la investigación interna, que tenga conocimiento de que está siendo investigada, ¿no? Con las cautelas, por supuesto, y con la limitación de información al círculo imprescindible de personas que tienen que intervenir. Esta es por lo menos la práctica que se está utilizando en la actualidad. Gracias, Sonia. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, mira, le preguntaban a Carlos, dice Z Marcos, que es abogado y que le interesaría saber, por favor, si el secreto profesional estaría igualmente protegido si la investigación la llevase a cabo el abogado in-house. Esto, la experta es Sonia en esto, pero le vamos a dar la palabra. Venga, Sonia, sigue tú. Bueno, esta es un poco la pregunta del millón, ¿no? Porque esta pregunta nos la hacen todos los días y además no está exenta de polémicas, ¿no? A ver, con la última reforma del Estatuto General de la Abogacía, salieron varios artículos diciendo que, bueno, que ya el abogado in-house ya tenía exactamente el mismo derecho se le reconocía el mismo derecho de secreto profesional. Esto no lo tenemos tan claro. O sea que una lectura más detallada del texto hace necesario ser un poco prudente, ¿no? Porque no es lo mismo. El Tribunal Europeo de Derechos el Tribunal Europeo el Tribunal de la Unión Europea no lo ha dejado del todo claro. Sí que hay jurisprudencia, pero es en otros ámbitos, en el ámbito de competencia. Esta jurisprudencia no es universal, con lo cual, no sé, nosotros seguimos siendo bastante cautelosos en este sentido. Con lo cual, el hecho de que el abogado in-house tenga exactamente el mismo ámbito de protección y de derecho de secreto profesional no está del todo claro. Muchas gracias, Sonia. Bueno, ya nos pregunta Javier Angulo para terminar que cómo se protegen los derechos del denunciado en una investigación. Bueno, pues yo creo que ahora con la directiva de protección de los alertadores pues nos va a dar algo de solución, aunque no la hemos traspuesto a tiempo. Solo han hecho los deberes, yo creo que Suecia, Portugal y alguno más. Dinamarca. Pero bueno, yo creo que aquí no sé si pregunta por el denunciado o por el denunciante, ¿no? Pues denunciado, perdón, había leído uno denunciado. de los del denunciado precisamente es con una cuestión que resulta cada día más habitual y que hace unos años la gente se suele asustar cuando se lo dices, ¿no? De, oye, vamos a hacer una entrevista para preguntar sobre estos hechos, puedes venir con tu abogado si quieres. Y la gente se asusta muchísimo, ¿no? Pero la vía de protección de los derechos del denunciado no es otra que la de poder proporcionarle un abogado para que sepa sobre lo que habla o sobre lo que no habla, ¿no? Me parece que no hay otra. Y el respeto y la absoluta pulcritud con los derechos fundamentales. Nos podemos encontrar fácilmente ante un supuesto de un delito de coacciones, si obligamos a alguien a prestar una declaración que no quiere o si obligamos a alguien a entregarnos una información que no quiere. Lógicamente, las sentencias del Tribunal Supremo en esta materia tampoco nos ayudan mucho, ¿no? La famosa sentencia de esto del asunto Falciani tampoco ayuda mucho y esclarece mucho sobre cómo deberá hacerse la investigación interna. Pero bueno, yo creo que también aquí sí que tenemos que ser lo más pulcros que podamos y tratar de
respetar total y absolutamente, como se haría en una investigación judicial, los derechos del justiciable o de aquel al que estamos investigando en alguna cuestión. Muchas gracias, Carlos. Pues hay una última, pero ya esta tiene que ser la última, me parece, porque estas que son jurídicas, como hemos tenido antes, pues hemos dado mucha cancha a los detectives que tienen todo el derecho del mundo a preguntar y enriquecen el debate. Pues esta última, que es jurídica, pues la respondemos y ya nos vamos, y os invitamos a que en el curso os apuntéis y lo tratemos todo. Dice: buenas tardes y muchas gracias a todos por la exposición. En el supuesto de que la investigación la llevase a cabo un abogado externo, ¿podría después ese mismo abogado o su despacho profesional defender a la empresa? Bueno, normalmente normalmente en España sí, porque en España los conflictos de interés son de aquella manera. En otras jurisdicciones pues va a ser más complicado. No existe una normativa que yo conozca que impida esta cuestión. Eso sí, pues no parece lo más decoroso en este sentido. Pues lo mismo que sucede en algunos otros ámbitos, ¿no? En los que pues no parece que sea lo más normal. Ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo muchas empresas separan la función legal de la función de compliance. Bueno, pues todos estos conflictos van a ocurrir, ¿no? Y muchas veces los motivos por los que se externalizan investigaciones internas muchas veces es para evitar confrontarte con una persona con la que llevas trabajando 8 años. Para evitar conflictos de interés, para evitar amiguismos o simplemente para evitar sesgos, ¿no? De una persona que te cae bien y que conoces desde hace 22 años, que te llevas tomando el café todas las mañanas, pues te va a resultar muy difícil el poder establecer si ha cometido un ilícito, si ha perjudicado a la empresa de algún modo o como sea, ¿no? Claro, yo por añadir un pequeño comentario a lo que magníficamente has puesto, Carlos, yo creo que sí, nos movemos ya en estrategia de defensa. Si al final un informe de una investigación interna la realiza el mismo abogado, que ya tiene una cierta nota, no tiene por qué ser así, pero tiene una cierta nota o puede tener de parcialidad, si ese mismo abogado va a defender a la empresa, pues hombre, a efectos de valoración probatoria, estrategia de defensa, pues yo creo que no es lo más recomendable, pero bueno, por poder, como dice Carlos, se puede. Eso ya nos lleva, bueno, las estrategias de defensa, cuando nació la responsabilidad penal de la persona jurídica, que el Tribunal Supremo se tuvo que meter en la estrategia de defensa para decir, oiga, que la defensa de la persona física no es la misma que la de persona jurídica. Que al principio... ¿Sabes lo que pasa? Que esto, como dice Luis Rodríguez Ramos, seguimos en una defensa antropomórfica de la empresa y entonces seguimos defendiendo a la empresa como si fuera una persona física. Y uno coge el código y lo ve como para defender a una persona física, pero la persona jurídica genera su responsabilidad en un sistema distinto. Esto parece ya que ha quedado claro. Tiene unas atenuantes distintas que no son las que aparecen para las personas físicas y tiene unas penas distintas también que se aplican de forma distinta y precisamente yo creo que ahí es donde desde el punto de vista de la persona jurídica tenemos que empezar a acostumbrarnos a esa visión y a esa defensa corporativa que yo creo que sí que, como decía antes, nos encontramos con un cambio de paradigma completo, ¿no? Yo creo que una defensa tradicional de persona física trasladada a una persona jurídica no es la mejor defensa que se le puede hacer. Uh-huh. Sin duda, pues nada, yo creo que con esto concluimos el Yo webinar. solo quería decirle a Lola y a los demás detectives que yo he sido toda la vida muy fan de Nick Slaughter en Tropical Heat y que los detectives me han caído muy bien siempre, que no se preocupe. Por supuesto. Mira, Lola ha tenido unas palabras amables ahora al final. Por eso te digo. Y trabajamos, vamos, nosotros tenemos un despacho de detectives con el despacho y es que vamos, yo creo que nuestro trabajo es totalmente, pues hay sinergias, ¿no? Y además, desde el respeto, porque su trabajo nos es muy útil y lo hace muy bien. Así que nada, muchas gracias a todos. Os animamos a os apuntéis al curso y nada, un buen saludo. Gracias. Un abrazo Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.